Los tres mandamientos para la prueba Saber 11. Bueno, hoy vamos a estudiar una pregunta que tiene que ver con porcentajes, pero a partir de algo que yo he denominado los tres mandamientos para la prueba Saber 11. ¿En qué consisten estos tres mandamientos de la prueba Saber 11? Consisten en tres pasos que nos van a permitir analizar y, digamos, tener mayores probabilidades de responder de manera correcta una pregunta en la prueba Saber 11. Entonces, el primer mandamiento lo vamos a llamar ¿qué me están preguntando? Este mandamiento es básico. Si uno no sabe qué le están preguntando, pues difícilmente va a poder responder, ¿no? Entonces, la pregunta a veces aparece de manera implícita o de manera explícita. Entonces lo voy a copiar por acá. Implícita o de manera explícita. ¿Esto qué significa? Implícita es decir que la pregunta está ahí, pero literalmente no se observa. Como por ejemplo, en este problema no hay signos de interrogación. Es decir, la pregunta está ahí a partir de la información, pero no se ve directamente. Y explícita es la situación en la que pues, la pregunta sí se puede observar, digamos, de manera sencilla y de manera directa. Ahora, ¿cómo encontrar o cómo saber realmente qué me están preguntando? Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a leer el texto que está arriba, inmediatamente superior a las opciones de respuesta. Entonces tenemos A, B, C, D. Y por acá me dice, al final del año la empresa tiene. Esa es la pregunta. Al final del año la empresa tiene. Pero obviamente, pues, ¿qué tiene? Entonces para esto vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso muy importante que se llama extraer la información de contexto. Extraer la información de contexto. ¿Qué es eso de extraer la información de contexto? Es aquella, digamos, información que nos da el enunciado, o bien sea una gráfica, o una imagen, un diagrama, que nos permite, digamos, de cierta manera, pues resolver la pregunta. Eso es básico, extraer la información de contexto. Listo, entonces para esto, pues, a veces es necesario leer todo el texto, digamos, que nos ofrece la pregunta, o en otras situaciones donde es mucho texto y es gráficas, a veces únicamente con ver la gráfica es suficiente. Entonces, como en este caso pues es corto el texto, digamos, del enunciado, pues vamos a leerlo. Dice, una empresa con 1.500 empleados realiza durante un año un recorte del 10% de la nómina, después la incrementan un 15% al final del año. La empresa que tiene. Bueno, ya por ahí ya hay mayor comprensión de la pregunta. Es decir, que la pregunta real del problema es saber, después de un recorte que se hizo, porque nos hablan de un recorte, y después, digamos, después de la incrementan un 15%, es decir, que después incrementa o vuelve a contratar personal al final del año, ¿cuántos empleados tiene? Teniendo en cuenta algunas cosas. Uno, primero que todo me dice que la empresa tiene 15.000 empleados inicialmente. Listo, luego dice, realiza durante un año un recorte del 10% de nómina. Y luego dice que después le incrementa en un 15%. Entonces, esta es la información de contexto para este caso en particular. Entonces, inició con 15.000 empleados. Ahora dice que realiza durante un año un recorte del 10% de la nómina. Es decir, el 10% de 15.000 es la gente que, por así decirlo, despiden. Entonces vamos a sacarle el 10% a 15.000. Muy facilito. Vamos a multiplicar 10% por 15.000. Y a esto lo vamos a dividir en 100. Y aquí vamos a hacer cancelación de ceritos, 0, cancelo un 0, me quedó otro 0 abajo y cancelo. Es decir que este 10% equivale a 1.500 empleados. Es decir que en la primera echada, por así decirlo, o cuando hubo la echada de ese 10% de la nómina, ¿cuántos me quedaron? Pues fácil. La resta de estos 15.000 empleados iniciales menos los 1.500. Y pues para este caso me quedan 13.500.
Ahora dice, después la incrementa en un 15%. Ahora, la incrementa después de en un 15%. ¿Respecto a qué? Respecto pues a la cantidad de personas que ahora tiene. Es decir, que tenemos que ahora calcular el 15% de 135. O de, perdón, de 13.500. Y dividirlo en 100. Ese es el proceso para cancelar porcentajes. Vamos a hacer cancelación. Cancelamos un cerito, cancelamos un cerito, otro cero, otro cero. Es decir, que la respuesta va a ser que calcular ese 15% y sumarlo con esos 13.500. Entonces vamos a multiplicar 135 por 15. 5 por 5, 25, 3 por 5, 15 y 2 que llevo, 7, 5 por 1, 5 y 1, 6. Multiplicamos por 1, me da exactamente igual. 135 me va a quedar 5, 7 y 5, 12, llevo 1, 6 y 3, 9 y 1, 10 y una que llevo, 1 y 1, 2. Es decir que 2025 empleados fueron los que contrataron nuevamente. ¿Listo? Fueron los que contrataron nuevamente. Es decir que la respuesta que va a ser sumarle a 13.500 le vamos a sumar 2025. Listo, entonces en este caso 0 más 5, 5, 0 más 2, 2, 5 más 0, 5, 3 más 5, 3 más 2, 5, perdón. 1, es decir que 15.525 son los empleados que hay al final del año. Por tanto, en este caso la respuesta correcta es la C, 15.525. Bueno, en algunas situaciones, algunas personas, algunos alumnos han pensado en la siguiente situación. Han pensado en lo siguiente, que como es el 10% y luego lo incrementa en un 15, o sea, primero le quita el 10 y luego le incrementa el 15, que basta únicamente con calcular el 5% de 15.000 y esa sería la respuesta correcta. Si lo realizan de esta manera, 5%, bueno, sacándole este 5%, cancelamos dos ceritos, 150 por 5, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0, 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7, 750. Es decir, según este procedimiento, la respuesta debiera ser la D. Pero no, porque es que en el primer recorte del 10% ya la nómina cambió. Ya la nómina no sigue siendo del mismo valor. Entonces, había que hacer primero el primer proceso de sacarle el 10% y a esa cantidad que quedaron, que fueron 13.500, luego yo le saco el 15% y se lo sumo. Ahora, existe otro tercer mandamiento que lo vamos a ver en el próximo video, porque en este no hubo una necesidad, que se llama ley de Descartes. En el siguiente video vamos a profundizar las tres leyes. En este caso no fueron necesarias las tres leyes, pero muy importante, uno, saber realmente qué se le está preguntando. Listo, para eso hay que tratar de volver las preguntas que estén implícitas, volverlas explícitas. En este caso, la pregunta hubiese sido algo así como que después de un recorte de nómina y después de reingresar nuevo personal, ¿cuántos empleados tengo al final del año? ¿Listo? En la medida en que uno pueda desarrollar esa habilidad, es más fácil resolver la pregunta, porque si uno no entiende qué le están preguntando, difícilmente puede responder correctamente. Y lo otro, el segundo mandamiento muy importante, es extraer la información de contexto. En este caso, pues, el número de empleados iniciales, luego el primer porcentaje de recorte y luego el porcentaje de nuevos empleados que van a contratar. Bueno, espero que este video haya sido de tu utilidad. Bye bye y no olvides suscribirte para ver próximos videos de preguntas tipo IFES Saber 11. Chao, chao.